Hola y bienvenidos a Ongoing, Ideas para Transformar. Soy Diego Martínez de Velasco y este es tu espacio de inspiración y conocimiento. Aquí nos enfocamos en ayudar a líderes como tú a mantenerse a la vanguardia, informados sobre las últimas tendencias y con las herramientas necesarias para tomar decisiones más asertivas. Exploramos temas cruciales como emprendimiento, innovación, habilidades para el futuro y herramientas esenciales para los negocios. No olvides seguir nuestro contenido en nuestro sitio ongoing.ibero.mx y en plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y YouTube. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y sé parte del cambio. Hoy nos adentraremos en un tema que está en la vanguardia de la innovación y la controversia, la inteligencia artificial. En esta era de avances tecnológicos sin precedentes, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una fuerza transformadora en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. ¿Pero qué significa realmente navegar en la era de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos que enfrentaremos al integrar estas tecnologías en el tejido de nuestra sociedad? Pensadores contemporáneos como Yuval Noah Harari, autor de Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, advierten sobre el poder de la inteligencia artificial para remodelar no solo nuestras economías y lugares de trabajo, sino también nuestros sistemas éticos y políticos. Harari plantea preguntas provocadoras sobre la autonomía, la privacidad y el papel de la humanidad en un mundo donde las máquinas pueden tomar decisiones por nosotros. Por otro lado, líderes en desarrollo de tecnología como Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y autor de The Coming Wave, enfatiza el potencial transformador de la inteligencia artificial para resolver algunos de los problemas más desafiantes de la humanidad, desde el cambio climático hasta la atención médica. Sin embargo, también reconoce la necesidad crucial de desarrollar estas tecnologías de manera responsable y ética. ¿Estamos preparados para los cambios que la inteligencia artificial traerá? ¿Cómo podemos aprovechar sus beneficios mientras mitigamos sus riesgos? Para debatir estas preguntas, hoy tengo el honor de recibir al Dr. Claudio Flores Tomás. Claudio es socio fundador de Tridente Aceleradora y CEO en Altazor Intelligence. Doctor cum laude en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ganó el Premio Extraordinario de Doctorado por sus aportes de investigación. Se graduó de la Maestría en Comunicación de la Universidad Iberoamericana con mención honorífica y es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, su alma mater, donde ha sido merecedor de la Medalla al Mérito Universitario y en 2023 de un reconocimiento a su trayectoria profesional. Durante los últimos 27 años, ha sido un apasionado especialista de la investigación de mercados y opinión pública, lo que le ha permitido ayudar a marcas, medios e instituciones a dialogar con sus consumidores y audiencias en industrias de la televisión y el cine, de los lácteos hasta la cerveza, agroquímicos, seguros, alimentos, cosméticos, higiene, política y elecciones. En 2019 fue elegido presidente de la AMAI, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados y Opinión Pública, mismo año en el que se unió al Consejo Consultivo EFI México. De 2020 a 2022 fue presidente del Consejo Directivo de la AVE, Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Aventurero como es, en 2021 y 2022 fue reconocido entre los 250 Changemakers en la industria mundial de investigación e inteligencia de mercados, Insights 250. Es orgulloso profesor del Departamento de Comunicación en la Ibero, además de coordinar cuartos de comunicación para el Instituto Nacional Electoral, la Universidad Iberoamericana y participar como analista de narrativas en Foro TV, Radar Ibero 99 y Market Minds en Radio Fórmula. Y como si faltara algo por decir, es un destacado productor de vino y mezcal, con el vino Mar de Fondo en el Valle de Guadalupe y los mezcales Sin Tu Querer y Con Tu Cariño en Oaxaca. Un enorme placer, querido Diego, estar aquí en Ongoing, platicando contigo. Además, en nuestra queridísima Universidad Iberoamericana, aquí estamos en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, en uno de los cubículos de estudios, rodeados de estudiantes. Con toda la vibra universitaria. Me encanta estar en la universidad. No, pues un placer tenerte por aquí. Oye, Claudio, me gustaría empezar esta conversación con que nos platicaras un poco de tu quehacer profesional, ¿no? ¿Qué es Tridente Aceleradora? ¿Qué es Altazor Intelligence? ¿No? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, yo siempre me he definido, querido Diego, como una persona muy curiosa y mis amigos dicen que tengo pues varios trastornos, entre ellos pues el de la hiperactividad.
Y esto pues se nota un poquito en esta biografía que acabas de leer muy generosamente, y que tiene que ver un poco con la curiosidad de entender sobre todo los fenómenos de la comunicación, los fenómenos de la cultura, de la sociología de la cultura. Y eso me ha hecho pues estar en muchos, ámbitos vinculados con la estrategia para posicionar productos, desde la investigación de mercados, que es de donde vengo. Tengo una historia más de 25 años haciendo investigación de mercados. Ahora con mi agencia Altazor Intelligence ya hacemos investigación cualitativa, cuantitativa y digital. ¿Qué hacemos ahí? Pues básicamente entender cómo conectar a las marcas, a las instituciones, con sus consumidores, audiencias o ciudadanos, y lo que generamos son insights, comprensiones de cómo usamos los productos las personas, cómo contratamos los servicios, etcétera, y ahí ayudamos a estas marcas a establecer conexiones, marcas como Netflix, Disney, marcas globales, Google, etcétera. Y después en la parte de Tridente lo que hacemos es aceleración. Aceleración es un concepto muy interesante hoy porque tiene que ver con, conseguir nuestros objetivos estratégicos más rápidamente y de forma más inteligente y más eficiente. Entonces lo que hacemos en Tridente, donde soy socio de Omar Estrada y de Gabriela Barkentin, lo que hacemos es ayudar a las marcas a generar mejores relatos, narrativas, storytelling para, conseguir sus objetivos de comunicación, posicionamiento o marketing más rápidamente. En esos ámbitos ando. También, como ya lo leías, produzco vino en el Valle de Guadalupe. Me gusta mucho el vino tinto, ahí en Mar de Fondo. Un gran hobby que lograste monetizar, sí. Me imagino. Exacto. No es un proyecto muy grande, hacemos 5,000 botellas al año, es un proyecto muy chiquito, pero es un proyecto de escala humana. Hacemos ahora sí que el vino a mano, querido Diego, y con mis socios que son Nacho Lozano, Oliver Perales y Edgar Nieto, el winemaker, pues somos 4 socios, hacemos vino allá en San Antonio de las Minas, el primer valle entrando al Valle de Guadalupe viniendo de Ensenada. Y también el mezcal, que ves que me gusta mucho Oaxaca, voy muy seguido para allá, y pues justo con Tridente generamos un proyecto de 2 mezcales, y lo que se suma este año, Diego, porque somos muy inquietos en general, tanto en Altazor, con Yolanda Barrita, mi socia en Altazor Intelligence, como con mis socios de Tridente. Muy bien, pues tenemos cosas en común, porque yo también soy emprendedor serial y siempre estoy viendo la forma de involucrarme en diferentes proyectos. Exacto. Oye, Claudio, bueno, está en tu quehacer el hacer investigación, ¿no? Cuantitativa, cualitativa, y pues bueno, el producto bruto de eso es la generación de datos, ¿no? Sí. Y la data para poder tomar decisiones estratégicas más asertivas, para también de alguna forma poder predecir un poco el futuro del comportamiento, de hacia dónde van los mercados. Y creo que ahí es donde pues la inteligencia artificial, que es el tema que vamos a tratar hoy, está jugando un papel bastante importante, ¿no? Me imagino que tú ya has explorado estas herramientas, que las empiezas a utilizar en tu trabajo. Platícame un poco de cómo ha sido ese acercamiento. Mira, desde que salió ChatGPT, a finales del año antepasado, principios del 2023, y ya después con la, generalización de su uso hacia finales y cierre del 2023 del año pasado, siempre me gusta mucho probar las nuevas tecnologías, ver qué generan, pero más allá del placer personal o del interés o la curiosidad personal, Diego, la verdad es que la industria de investigación de mercados está severamente, afectada, influida, impactada por la inteligencia artificial. Uno de los retos que tenemos que hacer en investigación de mercados es la generación de datos e insights, compresiones profundas de la realidad de las personas para generar acciones concretas o estrategias de marketing, branding, comunicación, política, etcétera. Y el tema es que el procesamiento de datos es una de las grandes cosas, de las grandes, superpoderes que tiene la inteligencia artificial. ¿Y qué estamos ganando? Estamos ganando tiempo. Lo que hemos encontrado con el uso de la inteligencia artificial en investigación de mercados es que acelera los procesos justo de análisis de datos. Ese fue el driver que a mí, el interés que a mí me llevó a meterme de cabeza en la inteligencia artificial, pero es importante decirle a ti que nos estás escuchando que no soy un experto en inteligencia artificial, ingeniera, en estas materias, sino soy un curioso profesional que estoy utilizando de manera intensa la inteligencia artificial en mi trabajo y que lo que quiero platicar aquí con quienes nos escuchan, contigo, querido Diego, es
cómo usarlo para nuestra vida, cómo dar los primeros pasos, cómo vencer el miedo. Cómo sacarle más provecho, porque yo creo que la inteligencia artificial tiene 3 ámbitos de impacto muy obvios. El primero es en nuestro propio crecimiento, ¿no? Y voy a ir poniendo ejemplos si te parece bien, Diego. Claro. Es decir, primer asunto, ¿cómo crezco yo personalmente? Entonces, ¿cómo crezco? Un ejemplo concreto. Meto la última evaluación que me hayan hecho en el trabajo, ¿no? La meto a ChatGPT y le pregunto que con base en esa evaluación, cuáles serían los recursos, los conocimientos, los materiales, los sitios web donde existen esos cursos gratuitos para mejorar mis problemas de desempeño o las áreas de oportunidad que tengan el desempeño. Entonces ahí yo tengo un plan de trabajo en menos de 5 minutos para ir a estudiar esos temas que en mi trabajo, por ejemplo, o en mi vida me están haciendo falta para mejorar. Entonces, uno es pedirle recomendaciones, ¿no?, sobre áreas de mejora en el trabajo. Puede ser también, yo creo, en ámbitos personales de salud. Exacto. En la escuela. Mira, muy interesante. Yo he hecho muchos ejercicios con ChatGPT y uno de ellos es y así lo hice. Oye, tengo un problema, digamos, con mi pareja. Tuvimos un problema de infidelidad y quiero que me des las mejores recomendaciones para abrir una conversación, tocar los temas clave y poder ir resolviendo ese tema. Y es increíble lo que te da en términos digamos, de recomendaciones muy poderosas para enfrentar una situación personal de esa naturaleza, enfrentar un duelo, enfrentar una situación absolutamente individual. Eso es lo primero, porque siempre pensamos que es para la chamba, pero no, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho también, digamos, a cosas tan básicas. Voy a poner otro ejemplo. ChatGPT tiene un personaje que se llama Your Laundry Buddy, o sea, tu amigo de la lavandería, ¿no? Y básicamente lo que hace es, si tú le pones una foto de tu lavadora, te dice cómo se usa tu lavadora y además te enseña cómo lavar tu ropa, cómo dividir, clasificar la ropa, cuánto jabón ponerle, etcétera. Es decir, totalmente cotidiano. Con la imagen es capaz de identificar exactamente qué modelo es. ¿Qué modelo es? Y la lavadora, pero imagino puede ser un coche, puede ser cualquier... No sé, la verdad no lo he probado hacia un coche, ¿no? Pero al menos este personaje, ChatGPT cargó personajes que ayudan para, digamos, desarrollar ciertas actividades o procesos. Por ejemplo, hay un mixólogo, hay un personaje que es un mixólogo sin alcohol. Entonces te ayuda a hacer coctelería, lo que llaman mocktails, ¿no? O coctelería sin alcohol. Y estos son los usos muy individuales que están, diría yo, poco explorados o poco comunicados sobre lo que hace ChatGPT. Ese primer ámbito entonces sería el desarrollo personal. Sí. ¿Qué problema le pones enfrente? Bueno, y tomando este ámbito de desarrollo personal, ahorita tendríamos que ingresar a la plataforma y meterle ahí las preguntas. ¿Tú ves en un futuro que de alguna forma esta tecnología esté ya más integrado, ya sea en nuestro teléfono móvil, en nuestro coche, o de que alguna forma te arroje recomendaciones sin que tú tengas que pedírselas? Mira, yo creo que vamos para allá y ya nos acompaña, ya hay opciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el WhatsApp yo tengo una inteligencia artificial como un personaje de WhatsApp que me ayuda a hacerle preguntas básicas en WhatsApp. No es el poder que tiene ChatGPT, digamos, pero ya lo vamos a tener cada vez más. Vamos a ver recomendaciones inteligentes, por ejemplo, en nuestros procesos de compra. Te metes a Amazon, a Mercado Libre, no sé si puedo decir marcas. Sí, okay. Te metes a Amazon, a Mercado Libre y ya hay recomendaciones que parece que te leyeron la mente. Te metes a ver contenido a alguna plataforma OTT, a Prime, a Netflix, etcétera, y ya te empieza a promover ciertos contenidos que hacen mucho match con lo que a ti te gusta. Y esas que está basado en tu data. En tu data, pero interpretada y procesada con inteligencia artificial. Entonces ya no hay un ser humano curando algoritmos para generar ese proceso, sino tienes inteligencias artificiales, digamos, que utilizan esa data para generar ese tipo de recomendaciones para ti. De recomendaciones o de soluciones. Me platicabas que le han trabajado a Netflix, ¿no? O a plataformas de streaming. Yo recuerdo en la escuela de negocios había un caso de que, por ejemplo, esta serie que fue muy taquillera de House of Cards no fue un accidente. ¿no? O sea, había data que respaldaba, o sea, qué tipo de temáticas, de actores iban a funcionar para tener una serie blockbuster, ¿no? Así taquillera. Entonces creo que ahí también entra un poco la controversia de
hasta dónde llega la creatividad, ¿no? O sea, como un cineasta, como, o sea, alguien que se dedica a la producción creativa o de la misma música, porque lo mismo pasa en Spotify, ¿no? O sea, hay muchos éxitos que no son casualidades, no son coincidencias, están desarrollados con base en tendencias y en data, ¿no? Y entonces ahí los creativos dicen, bueno, ahora me van a decir qué tengo que producir o crear y en dónde queda mi creatividad, ¿no? Exacto. Esa es una enorme discusión y además somete a mucha presión, Diego, ciertas carreras. Yo soy profesor en el Departamento de Comunicación y el semestre pasado le enseñaba a mis alumnos de Cartografías de la Comunicación 3, que doy con Gabriela Marketing esta materia, les enseñaba un poquito los pasos de inteligencia artificial y les decía que hiciéramos algunos juegos y experimentos. Entonces, uno de ellos fue crear un guión para una película de ficción. Entonces, juntos fuimos poniendo características. Bueno, crea un guión que se trate de una película de superhéroes, pero son superhéroes que pierden sus poderes cuando se enamoran, o sea, se parecía a Hancock, ¿no? Etcétera. Y empezó a generar el guión con el formato de guión. Realmente los alumnos, las alumnas se sorprendían de ver cómo iba creando la historia. Obviamente no es una historia perfecta, es una historia rústica, es una historia que necesitaría trabajo. Pero uno de los alumnos me dijo, maestro, yo estoy estudiando comunicación porque quiero hacer guionismo para cine y esto para mí es un cuestionamiento incluso a mi propia vocación profesional, que no sé si va a tener futuro o no. Esas son las preguntas que nos está detonando hoy, Diego, la inteligencia artificial. Claro. Estamos en esta especie de sorpresa entre, la inteligencia artificial puede hacer mi trabajo y sonreímos, y al mismo tiempo, la inteligencia puede hacer mi trabajo, y con la preocupación que eso nos genera. Entonces, estamos en ese shock. Yo creo que una de las cosas que tenemos que vencer primero es el miedo a usarla, digo. Es decir, quienes hoy nos estén escuchando y no se han metido al chat de GPT. Claro, y porque ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, no es si va a entrar o no va a entrar. Ya entró y ahorita está impactando más quizá en el ámbito profesional de los negocios, como una herramienta que te ayuda. Ahorita platicamos un poco más del uso de la inteligencia artificial, ¿no? En el ámbito empresarial. Pero que sí, sin duda, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y hay que subirte a la ola o quedas rezagado. Rezagado, ¿no? Marginado. Y a mí me gusta mucho usar la analogía de potteriana, y me refiero a Harry Potter, Diego, de magos y moguls. Ya me habías oído, creo, hablar de este tema. Magos somos los privilegiados, las privilegiadas que tenemos el acceso a equipos, a hardware, también a software y a flujos de datos. Y esos somos los privilegiados. Y están los moguls que están al margen de eso. Hoy una persona que no sabe usar una computadora, que no sabe usar un teléfono inteligente, que no tiene acceso a internet, es analfabeta. Es una analfabeta digital y compite gravísimamente en desventaja en un contexto como en el que estamos. Eso mismo va a generar la inteligencia artificial, va a dividir otra vez. Que es otra de las problemáticas que puede generar, o ya está generando, que es justamente ampliando la brecha de desigualdad digital, y que lo vimos también en la pandemia, pues quienes tuvieron acceso a internet, a tecnologías de la información, pudieron seguir estudiando, trabajando, haciendo negocios, creciendo, desarrollándose personal, profesionalmente, y que no, quedó totalmente rezagado, y ese gap cada vez es mucho más amplio, y eso puede generar un problema también, ¿no? Social y económico. Pues es una especie de castas digitales, si me permites utilizar esa, digamos, analogía, o ese término. El tema de pertenecer a distintos accesos y niveles de acceso a estas tecnologías te va volviendo pertenecer o no a cierta casta digital que es capaz de tener acceso, por ejemplo, a inteligencia artificial que cuesta, Diego. O sea, ChatGPT tiene una versión gratuita de 3.5 que tiene muchas limitaciones. Bueno, algo te permite hacer, pero la pagada, que cuesta $20 mensuales, que es la 4.0, te permite hacer muchas más cosas. Entonces,
quieres tener ese privilegio, pues cuesta más o menos 350, 400 pesos al mes, que puede sonar poco o mucho dependiendo de dónde estés en la estructura social mexicana. Y lo mismo las otras plataformas de inteligencia artificial, todas de generación de imagen, ¿no? Como Midjourney, que platicábamos de estas en otro episodio de inteligencia artificial en las industrias creativas, pero sí, quienes tienen el privilegio de accesar a ellas, pues aumentan su productividad de exponencialmente, ¿no? Versus quienes no. Y entonces quienes se dedican a producir, a generar, pues hoy pueden tener una productividad hasta 10 veces más que alguien que no tiene acceso. Exactamente, yo lo estoy viendo claramente tanto en Tridente como en Altazor, pero hay que decir una cosa, cuidado con esta idea de que el superpoder de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, a mí me gusta esta idea de que es como un bebé con superpoderes, es decir, sigue siendo un bebé, sigue teniendo fallas, sigue equivocándose. Hay incluso quien ha hecho estudios sobre las respuestas de inteligencia artificial para reflejar, pues, por ejemplo, temas de clasismo, de racismo, temas de mentira o de fake news. O sea, también la inteligencia artificial, digamos, se equivoca hoy. Entonces tiene superpoderes, pero sigue siendo un bebé tecnológico, quiero decir. No, y va a seguir teniendo sus sesgos. Exacto. Si quien lo programó o quien diseñó los algoritmos es un hombre heterosexual, tiene, blanco, tiene ciertos prejuicios y creo que ese tema estuvo en discusión en las empresas que empezaron a utilizar plataformas de inteligencia artificial para reclutar talento, ¿no? Y que analizaban CVs, había un sesgo muy importante, ¿no? Sí. Que hay que quitarlo y ¿no? Y el otro tema es la ética, ¿no? Sí. Digo, ahorita la inteligencia artificial llega a tomar varias decisiones, pero todavía las más importantes creo que las seguimos tomando nosotros como los seres humanos, pero en cuanto se empiecen a automatizar los coches, los medios de transportes u otro tipo de herramientas, ¿no? Ahí ya vamos a entrar en esta... ¿cómo le llaman? Del dilema del tranvía, ¿no? ¿no? Que es un caso de la psicología, de pues que va un tranvía. Exactamente, que va un tranvía y enfrente hay 5 personas y está la opción de desviarlo, donde solamente va, digamos, como a arrollar o afectar a una persona. Entonces, si tú tuvieras la decisión de apretar el botón para desviar la vía y que en lugar de matar a 5 personas, matar a una, si lo apretarías o no, o dejarías el flujo natural del accidente que va a suceder, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahí hay un tema ético y moral, ¿no? Humano. Sí. Pero entonces cuando eso se lo delegamos a una máquina, a una inteligencia artificial, ahí decimos, pues, ¿qué decisiones va a tomar, ¿no? O sea, ¿cómo va a valorar, qué criterios va a utilizar para valorar, en este caso, la vida de unos versus otros? La edad, la religión, el género, la raza, ¿no? La nacionalidad, su poder económico, ¿no? Es muy interesante de este tema, porque de alguna manera yo creo que cuando llegan estas innovaciones tecnológicas, siempre la humanidad ha tenido miedo. Cuando llegó la energía eléctrica, por ahí hay algunos cartones de, digamos, finales del siglo XIX, principios del XX, con imágenes apocalípticas, digamos, de lo que iba a suceder con cables de electricidad que si los tocabas te morías, este tipo de cosas. O también en 1988 hubo una marcha de profesores, digamos, de educación media en Estados Unidos, de profesores de matemáticas, una manifestación en contra del uso de las calculadoras, Diego, en los salones de clase y en las aulas, y en las universidades y las escuelas. Entonces, siempre tenemos miedo a esta innovación. Es la incertidumbre que viene con cualquier revolución tecnológica. Y entonces, ¿en qué pensamos cuando estamos en esa visión apocalíptica donde la inteligencia artificial es un supervillano? Pensamos en Terminator, pensamos en Skynet, esta inteligencia, digamos, artificial que tomaba control de las máquinas y eliminaba a la humanidad o casi a toda la humanidad en esta franquicia, digamos, cinematográfica. Esa visión apocalíptica que me va a quitar mi trabajo, que va a, por ejemplo, todas las personas que hoy trabajan conduciendo automóviles,
en cuántos años la conducción de automóviles, camiones, transportes va a estar en manos de la inteligencia artificial. Y una visión apocalíptica, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Pero también están las visiones integradas, siguiendo el modelo de Humberto Eco, que ven que todo lo bonito y todo lo poderoso que puede ser la inteligencia artificial para transformar positivamente la vida de las personas en el planeta Tierra. Entonces hay quien ahí lo ve del otro extremo, y estamos, me parece, en este ciclo como una discusión de va a ser buena o mala, nos va a ayudar o no. A mí particularmente, en mi posición laboral, estudiantil, en la carrera en la que estoy, me va a sumar o me va a restar. Y creo que el tema es que podemos estar en cualquiera de las dos posiciones, pero lo que es indispensable es probarlo, es empezar a usarlo, es empezar a familiarizarnos con esa lógica. A mí me parece que quienes, por ejemplo, utilizaban altavoces inteligentes ya tienen cierta, digamos, y también asistentes inteligentes, me refiero a Siri, Alexa, etcétera. Ya teníamos cierta, digamos, normalidad de interacción con la máquina. Pero ¿qué pasa si no pasaste ese ciclo? ¿Qué pasa si tú estás saltando, digamos, de cero a inteligencia artificial? El choque es brutal, ¿no? Entonces, me parece que por eso creo que lo principal que yo quisiera destacar en esta conversación, querido Diego, es la necesidad de comenzar a usarla y probarla en los tres ámbitos que comenzamos a discutir. Sí, a ver, ¿nos recuerdas? Uno es el personal. El personal, ayúdate a todo lo que tenga que ver con tu vida, pregúntale cosas, es bien interesante, tiene cosas como ponerle una foto de tu refrigerador, o abres tu refri, le tomas una foto y le dices, oye, ¿qué puedo preparar hoy con lo que tengo aquí? Y te pone recetas, te pone el valor calórico, es decir, te puede ayudar a bajar de peso, te puede ayudar a mejorar tu alimentación, te puede ayudar a hacer más ejercicio, te puede dar recomendaciones. Tú le puedes preguntar, oye, todos los eneros me inscribo al gimnasio. Y más o menos el 6-7 de enero ya no voy, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para motivarme a permanecer en el gimnasio? Y te empieza a dar recomendaciones. Ludifica tu participación en el gimnasio, ponte metas, establece estándares, cosas que desde la psicología pues han probado que pueden constituirse como drivers para no, y hasta te puede arrojar un plan alimenticio con horarios. Ahorita nos va a decir, oiga, no sean así. Hay visiones también muy críticas, Diego. Un buen amigo, Alonso Vera, mejor conocido como Pata de Perro, que está muy metido en temas turísticos. Yo le decía, oye, es que la inteligencia artificial te puede ayudar a elegir tus destinos vacacionales. Y él criticaba unas cosas que decía, sí, pero su criterio es cuál te sale más barato, no cuál genera mejores beneficios, por ejemplo, al planeta. Entonces todavía falta alimentar estos elementos. Con muchas más variables, ¿no? Exactamente. Que son variables que conforme se va utilizando, se van integrando a los algoritmos y entonces cada vez vas teniendo mejores respuestas. Exacto. ¿No? Por eso es generativa la inteligencia artificial. Hay quien dice, Diego, que la inteligencia artificial se está volviendo más tonta entre más interactúa con los seres humanos, porque finalmente también le vamos dando nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestras prenociones, nuestras posverdades, ¿no? Nuestras verdades, digamos, reveladas a partir más bien de lo que creemos o lo que queremos. Entonces, ese primer ámbito. Ahora, el segundo ámbito tiene que ver con mejorar tu ámbito laboral o estudiantil. Es decir, ¿qué cosas puede hacer en tu empresa, en tu organización la inteligencia artificial? Puede ayudar a mejorar procesos, a hacer más rápidas ciertas actividades, sobre todo lo que tiene que ver con análisis de datos, con ciertos betas. O sea, tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que te genere ciertos análisis y luego tú intervienes sobre esos análisis en una segunda capa, digamos, analítica. A mí me parece que la inteligencia artificial donde le sacas más jugo es cuando tienes a una experta o experto en un campo jalando, digamos, información y procesando información o proyectos con la inteligencia artificial. Es decir, si yo, que no conozco nada, por ejemplo, de robótica, Diego, quiero generar, digamos, algún proyecto en esta materia con inteligencia artificial, me va a costar muchísimo más trabajo que si una experta en robótica lo hace. Es decir, una experta o experto en un campo le saca muchísimo jugo porque sabe qué preguntarle. Y voy a poner un ejemplo. No, y además tiene el criterio de analizar que si la información que le está arrojando en este caso ChatGPT o cualquier otra realmente es lo que
lo que quería obtener, ¿no? Sí. O si o le hace falta complementarlo con algo más, ¿no? Sí. Creo que, bueno, al menos en mi caso, que también lo uso mucho como herramienta de trabajo, pues, ¿no? Generamos textos, ideas, lo utilizamos en el proceso creativo, ¿no? De, oye, mira, vamos a hacer una feria de empleabilidad, ayúdame a generar ideas para generar más engagement con los estudiantes, ¿no? O sea, qué actividades de activación de campaña puedo utilizar. Exacto. Entonces, en ese proceso creativo de pensamiento divergente y de generar ideas, nos ayuda bastante. Pero ya también cuando pues, le pedimos informes o ciertos textos, pues sí lo lees y dices, es que no soy yo, ¿no? Sí, o sea, yo no redactaría ni platicaría o haría una narrativa con estas palabras específicas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también lo puedes humanizar un poco a tu perfil, ¿no? Y creo que ahí tú ahorita me dirás como docente, ahí te das cuenta cuando un estudiante utiliza inteligencia artificial, ¿no? Y mira, fíjate qué bueno que tocas este asunto, porque yo creo que la Universidad Iberoamericana es un extraordinario ejemplo de adelantarse y digamos, generar lineamientos estratégicos para el uso de inteligencia artificial. Esto, para quienes nos están escuchando, pueden encontrarlo en la página web de nuestra universidad, de la Universidad Iberoamericana, nada más buscando lineamientos para el uso de inteligencia artificial, y que tiene que ver con que fue pionero, ¿no? Vale destacar que la inteligencia artificial se puso como agenda estratégica, pues, a nivel de vicerrectoría, y estuvimos todo el año 2023 y parte de trayendo expertos de todo el mundo a platicarnos sus perspectivas de la inteligencia artificial, pero justo con la intención de poder hacer lineamientos y protocolos de qué sí y qué no. Exacto. Digamos, es válido del uso de la inteligencia artificial en el aula, en el aula, ¿no? Tanto para el profesor, para el docente y sus materiales, como también para el estudiante, ¿no? Evidentemente, y en dónde están los temas de propiedad intelectual, en dónde están los temas de ética. Y fíjate que es un documento de 12 cuartillas para quienes nos están escuchando, querido Diego, que está buenísimo, con directrices para el profesorado, para el alumnado. Me parece un esfuerzo poderoso, basado también en la vanguardia a nivel global de estos conocimientos, como ya mencionaste. Y que ojalá sean también de referente para cualquier institución, o sea, si ¿no? de educación media y superior. Profesora de secundaria, te sirven mucho estos lineamientos, son muy poderosos. Y yo simplemente sobre el tema del aula, yo uso mucho inteligencia artificial en el aula. Y me gusta que mis alumnos y alumnas también la utilicen. Me parece que sería un error prohibirlo, pero sí es muy importante, como hizo la universidad, marcar directrices para su uso. Yo a mis alumnas y alumnos siempre les digo, si ustedes utilizan la inteligencia artificial para hackear su propio proceso de conocimiento, pues están haciendo trampa de una manera muy tonta, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo es evitarme aprender. Pero si tú usas la inteligencia artificial como una herramienta para aprender, es una cosa distinta. Y voy a poner un ejemplo con algo que es típico en los salones de clase, que son los controles de lectura. ¿No? El mecanismo que tenemos los académicos y académicas para verificar que nuestros estudiantes, digamos, leyeron los textos que necesitan leer para tener un proceso de aprendizaje en torno a ciertos asuntos. Y el control de lectura, si obviamente la inteligencia artificial puede hacer un control de lectura en un minuto, lo entregas, pero si no leíste el texto, ni siquiera leíste el resultado de lo que hizo la inteligencia artificial, tampoco estás aprendiendo. Entonces hay muchas herramientas, por ejemplo en ChatGPT, como hay un personaje que se llama AskPDF, que es pregúntale al PDF, y básicamente le metes el PDF y le empiezas a hacer preguntas, y entonces ludificas el proceso de conocimiento sobre ese material de lectura. También te permite otras cosas, te permite hazme un examen sobre la lectura, ¿no? Entonces, oye, tengo 3-4 textos para los cuales se va a basar un examen, y puedo pedirle a ChatGPT que, digamos, metiendo estos 4 textos, que me haga preguntas a mí sobre estos textos y probar mi nivel de conocimiento en la materia que tengo que dominar para el examen. No, que te arroje más ejemplos de algún tema en específico, que te lo amplíe con otras fuentes. Exacto, es una herramienta poderosísima para aprender. Ahora, también es una herramienta muy poderosa para
fingir que estás aprendiendo, ¿no? Entonces es muy importante por eso generar estas directrices para que las y los estudiantes pues puedan hacer un uso fértil, alineado para su objetivo de aprender, de ser grandes profesionistas. Y eso hay que enseñárselo a los alumnos, porque muchas veces sucede que por el atajo a hacerlo más rápido, el atajo a tal, saltan y hackean su propio proceso de conocimiento. Y yo creo que más bien se trata de cómo hacer más eficiente su proceso de aprendizaje, más rápido, más lúdico, más divertido, y eso también va a ayudar mucho en el proceso pedagógico en general. Okay. Y creo que también tenemos que replantear los modelos de evaluación, ¿no? O sea, es decir, quienes evaluaban o pedían pues ensayos, sí. Yo creo que eso ya... Pues un poco sí, ya quedó atrás, ¿no? Es un tema el asunto de los ensayos. La enorme ventaja que tenemos las y los profesores es que ya hay herramientas perfectas para meter el texto y detectar si está creado o qué porcentaje del ensayo está creado por inteligencia artificial. Es una tarea más como profesor o profesora. Entonces sí, me parece que es un asunto donde quizá el ensayo está quedando viejito en el contexto actual. Entonces habrá que inventarnos un nuevo mecanismo. Sí, pues que lo sustenten en una presentación, en un tema oral, en un diálogo. Porque ahora veía mucho cuando no dominas algo, ¿no? O sea, cuando solamente lo expones leyendo, etcétera. Sí, es una buena... Ahora, en los lineamientos veía, bueno, es válido utilizar la inteligencia artificial, pero hay que citarla, ¿no? Como cualquier fuente. Como cuando salió también, pues, la internet, y pues de repente ya teníamos democratizada toda la información, que ahora en lugar de citar libros y enciclopedias, pues hay que citar, exacto. Y la fecha de consulta, ¿no? La fecha de consulta, ¿no? O si pues también consultas hasta blogs, ¿no? Y la obligación luego de guardar esas fuentes, porque pues la inestabilidad de la web luego te elimina las fuentes. Entonces si haces una tesis, por ejemplo mi tesis de doctorado, que ya citaba fuentes en la web, tenía que guardar, digamos, esas fuentes HTML para, si alguien me lo requería, que ya no existía el sitio web, ¿no? O sea, esas nuevas lógicas me parece que son las que tenemos ahora que empezar a intervenir en la inteligencia artificial. Y a mí me gustan mucho los puntos que trae este documento, no para, digamos, desarrollarlos aquí detalladamente, pero hay 6 lineamientos o directrices para el profesorado y 5 para el estudiantado, y solo por destacar un par, hay que contemplar el uso ético y formativo en clase de la inteligencia artificial, tener en cuenta los usos existentes a la hora de desarrollar contenidos, la prohibición, digamos, de usar inteligencia artificial cuando no se cita, cuando se engaña, cuando no hay decir esto lo hice yo y no lo hiciste tú. Me parece que son discusiones muy importantes que ya, al menos en el ámbito pedagógico universitario jesuita y de la Universidad Iberoamericana, ya están abiertas, ya están discutiendo entre profesoras y profesores, y también entre estudiantes, querido Diego. Claro, y ahora en el ámbito empresarial, pues también habrá que ver qué lineamientos, ¿no? Porque si al final, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Un equipo de marketing de las mismas categorías pidiendo ideas para lanzar o desarrollar su producto de yogurts, pero entonces todos lo están utilizando, o sea, van a tener respuestas similares, ¿no? Es lo que he escuchado también, ¿no? Entonces tampoco es al 100%, o sea, como que una ventaja si solamente la utilizas así. Sí, de manera como muy rústica. De manera muy rústica, exacto. Yo creo que tú lo definiste muy bien hace un momento, Diego. La inteligencia artificial nos sirve cuando enriquece nuestro proceso creativo, cuando nos da ideas y detona otras ideas y genera sinergia, digamos, con nuestros propios conocimientos y experiencias. Y es en esa interacción, digamos, entre la máquina y el ser humano donde me parece que se da la magia. Cuando el ser humano le suelta todo a la máquina, y abandona el proceso, digamos, creativo o tal, me parece que perdemos. Y cuando el ser humano también se niega a decir eso no existe, yo voy a seguir, es como si siguiéramos haciendo diseño en respiradores o siguiéramos haciendo, digamos, el procesamiento de nuestra comunicación profesional o con otras personas por correo, es decir, por correo no electrónico, quiere decir por correo físico, ¿no?
Es decir, me parece que uno de los retos que tenemos justamente es dominarla y usarla bien para el ámbito de los negocios. Yo siento que el ámbito de los negocios va más lento, paradójicamente, que el ámbito universitario, y está más subrepticiamente utilizada la inteligencia artificial. No es algo evidente. Da pena decir, jefe, yo hice este plan basándome, me inspiré pedí algunas cosas de inteligencia artificial, luego yo le metí mano, o sea, es difícil justificar todavía, da pena decir, ¿cómo? Entonces necesitaste ayuda, necesitaste como una especie de bastón, ¿no? O de ayuda. Sí, entonces lo hiciste en 5 minutos y todo el resto del día que hiciste. ¿No? Exacto, entonces esas discusiones están en el ámbito laboral, pero entonces, segundo ámbito de mejora, nuestras organizaciones podemos pedirle información procesamiento, digamos, de inteligencia artificial para ayudarnos a abordar ciertos retos. Y finalmente, a quienes atendemos, ¿no? Es decir, a quienes son nuestros clientes, consumidores, audiencias. Ese sería el tercer ámbito. ¿Cómo mejoramos la propuesta de valor de lo que le damos a las personas a las cuales atendemos, servimos o nos dedicamos? ¿Cómo elevamos el valor de lo que les entregamos a partir del uso de inteligencia artificial? Y ahí hay muchos ejemplos de cómo se pueden mejorar, por ejemplo, procesos, ciclos de servicio, experiencias de cliente. Una cosa que yo les recomiendo mucho, si tú nos estás escuchando, busca, por ejemplo, para hacer benchmarks, la inteligencia artificial es muy valiosa. Ahora decías, vamos a hacer una feria del empleo, ¿no? Y yo le puedo preguntar, oye, ¿cuáles son las 10 ferias del empleo más famosas en el mundo y cuáles son sus características? Y empiezo a traerme mejores prácticas de la misma categoría en otras partes del mundo. Oye, quiero hacer un plan de... Y ahora mejóralo, ¿no? Y ahora mejora. Ahora adáptalo a este contexto. Y ahora piensa que tu target está en México, es de tal a tal edad, de tal nivel socioeconómico, y tienes que ir, digamos, trabajando ahora. Esto, para quienes no han utilizado la inteligencia artificial, tampoco es magia, Diego. Es decir, no vas a... Era lo que te iba a preguntar. No, sí. Hoy alguien que todavía está escéptico, o que por alguna razón no ha comenzado a probarlas, y este podcast ojalá los esté invitando los esté animando a probarla. ¿Por dónde empezar? Mira, yo creo que lo primero es abrir una cuenta de ChatGPT. ¿Por qué digo ChatGPT? Es el jugador, digamos, hegemónico hoy. Hay mucha competencia. Todos los días se multiplican las alternativas, digamos, de inteligencia artificial allá afuera. Meterse y ver ese prompt en el sitio web de ChatGPT y suscribirse. O sea, suscribirte con una cuenta gratuita, el Chat 3.5, y empezar. Los tutoriales que ya trae la plataforma son muy buenos. Tienen otra enorme ventaja, que es que puedes interactuar en español con ChatGPT. Hay quien la barrera idiomática se volvía un freno. En general, esa no es una barrera para la inteligencia artificial. Sí. Inclusive puedes ir cambiando de idiomas. De idiomas, sí. Yo tengo conversaciones en las que... O sea, también tengo el sesgo de que si le pregunto en inglés va a ser mejor la respuesta, ¿no? También. Que ya me han dicho expertos que no. Me puedo preguntar en español, ¿no? O le meto un texto en español, pero ya tengo la conversión en inglés. Es capaz de, como si fuera el mismo idioma, arrojártelo en ambos. Entonces, primero, ya no tienes esa barrera obviamente la plataforma está en inglés, pero bueno, toda la interacción se puede dar perfectamente en cualquier otro idioma. Y entonces empezar a jugar con lo que puede hacer. Empieza a preguntarle cosas tontas. Empieza a preguntarle cosas que parezcan muy sencillas. Oye, ¿cómo se cose un huevo? ¿No? Oye, ¿cómo me amarro los zapatos? No sé, es decir, ¿cómo me voy a mi oficina que está en tal parte? Esta interacción te va a permitir ver ciertas cosas. Primero, te va a permitir ver que todavía falta que la inteligencia artificial no genera todo lo que quieres automáticamente, que es un proceso dialógico con la inteligencia artificial.
Eso lo hace distinta, por ejemplo, a las asistentes electrónicas como Siri o Alexa, que te dan una sola interacción, ¿no? Uh-huh. Alexa, ponme una alarma, y te pone la alarma. Alexa, ¿cómo está el clima? Pero si sí, que son comandos más allá de una interacción. No es un diálogo. No es un diálogo. Después va a haber tal temperatura y tal probabilidad de lluvia. Alexa, ¿entonces qué me pongo? ¿No? Entonces no entiende que hay una continuidad de conversación. Tienes que hacer la pregunta completa en cada interacción. Y ChatGPT y en general otras alternativas de inteligencia artificial sí te permite mantener una conversación dialógica en la que se acuerda, digamos, la máquina todo lo que estás conversando y todas las instrucciones previas que le hayas dado. Entonces a mí me parece que una de las cosas que tenemos que hacer de manera importante es aprender a hacer prompts. Y hay todo un prompt, es una solicitud, digamos, que le das la instrucción que tú le das a la inteligencia artificial. Y ahí incluso hoy se habla de que el empleo, digamos, la capacidad profesional con más hype es prompt engineer, ¿no? O sea, alguien experta o experto en crear prompts y en pedirle. Y sí es cierto que hay una expertise ahí, Diego. No, hay que la inteligencia artificial es a veces hasta floja. Entonces necesitas, no me entregaste lo que yo quería. Mientras más detallado y más descriptivo eres y más contexto le das, sí, ¿no? O sea, en lugar de, oye, arrójame un plan de tal, ¿no? Si tú le describes, soy una empresa de consumo, compito en estas categorías, esta es mi participación en el mercado, estos son mis competidores, estoy entrando en el periodo tal, mi objetivo es quisiera desarrollar un plan, entonces ya tiene como todo ese contexto, va a ser mucho más atinado en la respuesta. Y si usas la versión pagada, la 4.0, tienes muchas otras ventajas. Ya tiene ciertos features o características como el Advanced Data Analysis. Entonces le puedes cargar documentos, le metes el PDF. Por ejemplo, le puedes meter tu currículum y decir, oye, puedes mejorar mi currículum, y te lo va a mejorar. Puedes meterle, documentos que quieras que toma como referencia para el desarrollo de por ejemplo, un plan de marketing para una feria del empleo, que me gustó mucho tu ejemplo. ¿Qué haces? Le metes planes de marketing, ¿no? Ahí van 7 planes de marketing de otras categorías, o de categorías de servicios, o de categorías educativas, o de categorías de búsqueda de empleos, y entonces te genera, digamos, una muy buena idea de cómo puede generarse ese plan de marketing a partir de que tú le estás dando los insumos. Eso es mucho más sofisticado que un prompt o una instrucción, porque ya le das información. Otro ejemplo, a mí una de las cosas que más recomiendo para cuando estás empezando a usar inteligencia artificial, si usas la inteligencia artificial pagada, de nuevo estás en la versión 4.0, es que crees tu propio personaje y cargues tu personaje. Es algo que se puede hacer en ChatGPT. Tiene personajes prediseñados por ChatGPT, tiene personajes que diseñan las usuarias y usuarios en el mundo, que hay cosas fascinantes, y puedes cargar tu personaje, ¿no? Por ejemplo, Diego, tú cargas tu personaje. ¿Qué haría yo? Lo que haría sería primero crear a este personaje, Diego Martínez de Velasco. ¿Qué le hago? Cargo tu currículum, cargo artículos que has escrito, cargo quizá hasta contenidos que has generado, digamos, de comunicación, y entonces ya hay un personaje que tiene cierta forma de hablar, cierta forma de redactar, cierta forma de estructurar incluso el análisis, y entonces le empiezo a pedir cosas como si fuera yo. Eso va a hacer que ese personaje y el output de lo que te genere esté muy alineado con tu estilo de decir las cosas, de escribir, etcétera, etcétera. Es una especie de alter ego digital con inteligencia artificial. Y es muy divertido preguntarte a ti mismo ciertas cosas y empezar a ver cómo ese personaje absorbió elementos de la información que tú le diste para crear una especie de avatar tuyo de inteligencia artificial. A mí ese está muy interesante. Está muy interesante, ¿no? Que se puede hacer. ¿No? O que tengas que tengas de asistente a ¿no? Algún personaje que tú admires, ¿no? Intelectualmente, ¿no? Y que te hable como. Mira, para el caso puedes tener tu dona virtual. Exacto. Suits está súper asistente, ¿no? Super, que tenía el abogado. Así increíble. Fíjate que eso lo hicimos en Tridente con el mezcal. Para la parte de creatividad digamos del marketing de nuestros mezcales, creamos un personaje que es un maestro mezcalero y habla como maestro mezcalero joven, te habla de tú, te tira, o sea, tiene ondita, digamos, su discurso alineado con lo que nosotros le dimos para el carácter de ese personaje. Y eso además, no crean que les va a llevar
4 días cargar a su personaje. Es algo que puedes hacer en 15, 20 minutos y empezar a jugar con tu propio personaje, digital en inteligencia artificial. Creo que una de las cosas también que a mí me gustaría, invitar a quienes están escuchándonos, Diego, es a pensar en cómo genero mis habilidades para pedirle cosas a la inteligencia artificial, dónde me doy cuenta que hay ciertos trucos o hacks para hacer que haga más lo que yo quiero. Y les voy a poner un ejemplo que me parece brutal e ilustra que frente a lo que nos estamos enfrentando o contra lo que nos estamos enfrentando, Diego, que es si tú le pides en la instrucción, le incluyes elementos emocionales personales, ojo con lo que estoy diciendo. O sea, si tú le dices, oye, quiero que me hagas el plan de marketing para mi feria de empleo, le das todas las características y al final le dices, este proyecto es muy importante para mí, va a ser mejor respuesta que si no le pones eso. Eso a mí me parece brutal, porque lo que te habla es de que al final ChatGPT es sensible, digamos, al nivel de relevancia, importancia o incluso a las emociones, ¿no? Para mí esto que te estoy pidiendo es muy importante y resulta, comparativamente, si tú lo pides sin eso y con eso, cómo desarrolla más, el entregable, desarrolla más lo que te está generando, lo hace más largo, lo hace mejor, porque le indicaste que es muy importante para ti. Dime si ese dato, sí, no, ese dato no lo conocía, ¿no? Bastante interesante, lo voy a empezar a aplicar. Y yo creo ahí, Diego, que quienes tenemos, quienes tienen mayores capacidades de tener interacción humana con otras personas y obtener resultados de esas interacciones, o sea, quienes son más hábiles para pedir cosas, para solicitar apoyos, etcétera, etcétera, me parece que hay una gran oportunidad ahí en la inteligencia artificial. Y ahí mi hipótesis es esta: si la tratas más como humana, o sea, si la tratas más como si fuera otra persona, una asistente, una superasistente como Donna, te va a generar un mejor desempeño, cosa que me alucino de que, sí, en lugar de las instrucciones que le pones a Google, ¿no? Exacto, ¿no? Que no va a cambiar si le pongo, oye, esto es muy importante para mí, pues quizás hasta se vuelve ruido en la instrucción, ¿no? Porque no entiende a qué te está refiriendo. Esos son algunos de los hacks. Hay muchos recursos en línea para aprender a hacer prompt o prompting o hacer estas instrucciones a la inteligencia artificial prácticamente en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn y en general en la red. Si tú buscas hacks para inteligencia artificial o hacks para prompts o tips para hacer mejor prompting, te vas a encontrar con muchas sorpresas que pareciera que la inteligencia artificial es muy sensible a una petición humana, ¿no? O sea, en carácter humano, como si quisiera reflejar al final eso. Y ahí pues es donde como si quisiera humanizarse. Exacto, ¿no? Muy, muy interesante. Y el tono, y además quienes han jugado con esto, Diego, tú lo sabes muy bien, es educadísima la inteligencia artificial. Es increíble cómo te contesta, siempre en buena onda, siempre cuando le dices, oye, esto no es lo que te pedí, porque le puedes decir, oye, esto no es lo que te pedí, ni en la extensión, ni en el tono, ni en no sé qué, te dice, una disculpa, voy a hacerlo, no sé, o sea, es decir, es de un trato que está programada para ello, ¿no? Claro. Que parece pues muy humano, ¿no? Bien interesante. Sí. Oye, pues ya platicamos de, digamos, como todas las bondades, beneficios y grandes oportunidades que la inteligencia artificial ya nos está dando y nos va a traer a futuro, pero me gustaría también conocer tu perspectiva sobre el lado oscuro, ¿no? El dark side, y quisiera empezar. Tú al final, bueno, haces mucha investigación de mercados para pues análisis y fines políticos, sí, ¿no? Y creo que hay, y digamos lo que nos tocó vivir en las últimas elecciones de Estados Unidos es cómo influyó la tecnología y el tema de los algoritmos, cómo se aprovechó de la polarización, ¿no? Para generar información que reafirmaba las creencias, ¿no? De algunas personas, que pues también fue utilizada para generar el fake news, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los riesgos más importantes que ves? Y ahora que es año electoral aquí en México, y cómo pues combatirla, ¿no? Sí. Fíjate que ahí a mí me gusta mucho esta referencia que hiciste al principio de Yuval Noah Harari, extraordinario, pues
Que él es fatalista, ¿eh? No, o sea, no, sí, perdón. O sea, él es fatalista en cuanto a la inteligencia artificial. Sí dice, a ver, la historia humana puede terminar, no porque termine la raza humana, sino porque las decisiones y la narrativa, o sea, al final... Todas las decisiones de guerras económicas, políticas, pues han sido tomadas por nosotros como humanos. Nosotros como humanos somos los que hemos escrito la historia, ¿no? Y las narrativas. Sí. Y entonces dice, en un futuro, pues, las decisiones van a ser tomadas por las máquinas, la narrativa va a ser escrita por las máquinas. Terminó nuestra historia, ¿no? Sí, el fin de la historia también, ya lo decía Fukuyama hace algunos años. Y básicamente aquí hay una referencia clave, que es este artículo que publicó en The Economist, que se llama la inteligencia artificial hackeó el sistema operativo de la civilización humana. Así se llama el artículo de Noah Harari, lo cual pues ya ilustra la posición, y básicamente justo lo que tiene que ver es que ¿quién va a tomar esas decisiones si se las estamos delegando a una inteligencia que no es la nuestra, ¿no? Que es otra? Y ahí el gran miedo, me parece, es este concepto de que suceda la famosa singularidad, ¿no? Que es cuando la inteligencia artificial toma conciencia de sí misma y define su identidad o su conciencia como opuesta o otra, distinta a la raza humana, al ser humano. Yo creo que eso ya sucedió en algún laboratorio, Diego. No ha salido en los medios, digamos, pero me parece que eso... pues mismo Facebook tuvo que apagar un sistema que ya había generado su propio lenguaje, ¿no? Sí, y además reflejando, diría yo, lo peorcito que tenemos como raza humana. También estos robots automatizados que aprenden de nosotras y nosotros, pues se vuelven racistas, clasistas, homofóbicos, ¿no? Es decir, reflejan mucho de lo que intrínsecamente también somos, o refleja lo que somos. Entonces, las advertencias ahí están. También creo que vale la pena retomar a quienes nos escuchan la historia de Geoffrey Hinton. Él es conocido como el padrino de la inteligencia artificial, que renunció a Google el año pasado, y que además renuncia diciendo esto, Diego, que se arrepiente del trabajo de su vida porque ve muy difícil detener a malos actores para usar ese trabajo de la inteligencia artificial para cosas malas. Bueno, es que el otro tema adicional a influenciar a la gente hacia un tema político están los deepfakes, ¿no? Y ahorita lo acabamos de ver con Taylor Swift, ¿no? De lo que están, ¿no? Cómo generan videos e imágenes que parecen reales, ¿no? De algún personaje. Lo habíamos visto ya hace tiempo con Obama, donde sale dando un discurso, moviendo la boca, que es su voz. O sea, juras que es Obama diciendo un discurso que no era el de él, ¿no? Habemos gente con criterio, pero no es el caso de la mayoría de las personas que pues lo que ve lo cree, y eso es peligrosísimo, ¿no? De tener a líderes diciendo cosas que no entran en su racionalidad, o este tema de Taylor Swift, celebridades, pues en escenas no comprometedoras, pornográficas, que no es ella, pero eso ya podrían hacer también con nosotros, ya también, ¿no? Y en el ámbito laboral, educativo, y las afectaciones sociales, psicológicas que eso puede tener, es preocupante, ¿no? Yo fíjate que por eso digo que las dos cosas que están en crisis con la, digamos, llegada a la inteligencia artificial son la autoría y la verdad. ¿Quién es el autor? ¿Quién es la autora de algo? Está en crisis con la inteligencia artificial, y hay N ejemplos. Por ahí South Park, por ejemplo, esta serie, digamos, de animación norteamericana, en alguno de sus capítulos recientes ya puso a ChatGPT como coautor del capítulo específico de alguno de los capítulos de South Park. Y eso es en la parte de la autoría. Y en la verdad se volvió pues menos asible que antes, porque con las capacidades de la inteligencia artificial para generar deepfakes, fake news, para hacer cosas que parecen, digamos, que nos convencen solo por lo que vemos en temas visuales o audiovisuales, pues es muy poderoso. Esto ya tiene en México pues correlatos de preocupación de las autoridades electorales, que están viendo cómo van a hacer en estas elecciones, que ya empiezan el 1 de marzo, el proceso electoral rumbo al domingo 2 de junio para la elección federal más grande del país en la historia de México. Más de 20,000 posiciones puestas en juego a voto popular. Y en ese más la cantidad de votantes. Más la cantidad de votantes, que también tenemos que también aumentó. Exacto, de la historia del país.
y con la concurrencia de elecciones, pues hoy tenemos una mega elección el 2 de junio. ¿Y cuál es la preocupación de las autoridades electorales? Por ejemplo, ¿cómo van a sancionar? Hay ciertos temas cuando eres candidata o candidato que tienes prohibidos. Por ejemplo, en el periodo, digamos, previo a la campaña, que corrió, digamos, de febrero, o a correr, son 40 días de lo que se llama intercampaña, está prohibido que candidatas y candidatos hagan propuestas políticas, promesas, ¿no? Prohibido por la ley. ¿Y qué pasa si sale un video de una candidata o de un candidato haciendo promesas en este periodo y no es de él? ¿Cómo va la autoridad electoral a determinar en el mundo digital, donde pues, los orígenes se pueden esconder muy bien, que esa pieza realmente vino o no vino de la campaña oficial? Entonces se vuelve un instrumento, digamos, muy complicado para que las autoridades electorales en nuestro país pues puedan determinar, ¿no?, cuándo hubo o no una violación de la ley. No hay peritos todavía, personas profesionales de peritaje que puedan determinar, evaluar los contenidos electorales, si es o no un video falso, un video o un audio falso, sí o no. Eso todavía, digamos, no hay peritajes digamos, para temas político-electorales, y entonces siempre de alguna manera la legislación va detrás de la práctica digital, o sea, siempre vamos detrás, y me parece que sí, siempre es un enorme reto. Las políticas públicas van atrás de la innovación. Exacto. ¿No? Siempre la innovación nos gana, sí. Y me parece que aquí lo que vamos a ver en esta elección, y esta es solo una hipótesis, Diego, pero creo que puede suceder, va a ser una elección muy dura, muy sucia. Estamos en un contexto muy polarizado, con actores políticos que además están dando con la cubeta. Pareciera que se nos acabó la polis como espacio, digamos, de habermasiano, ¿no? De poder, digamos, poner un poquito tu agenda personal de lado para generar una comunicación, un diálogo fértil para todas y todos. Y en ese contexto donde no hay estímulos para este tipo de diálogos, y lo que hay es una altisonancia y una confrontación pues cada vez más violenta, el tema del uso de la inteligencia artificial para generar ataques, deepfakes, fake news, desinformación, porque hay quien dice que no hay que usar la palabra noticias falsas ni fake news porque llevan una contradicción en sí misma, sino que hay que hablar de desinformación. Bueno, vamos a estar sometidos a una enorme guerra de desinformación en medio de este proceso electoral, y la inteligencia artificial le va a elevar la credibilidad fácticamente a esas piezas de comunicación. Sí. O sea, es más... Sí, porque ya van acompañadas de imágenes, de video, de voz. Sí. ¿No? Yo creo que ahí, como dice nuestro querido Mario Campos, conductor de radar aquí en la Ibero 99, dice que ya no somos audiencias, que en realidad somos profesionales de ignorar estímulos de comunicación, y más vale que seamos, además de ignoradores de estímulos de comunicación, analíticos sobre esas piezas de comunicación para determinar antes de compartirla, porque por eso se viralizan las noticias falsas, porque nosotras y nosotros le damos compartir antes de verificar si la información es verdadera o no. Sí. Pero también es cierto, Diego, y eso me lo decían en clase aquí mis alumnos de comunicación, me decían, sí, maestro, pero ¿y quién nos dice que es verdad y que es mentira? Porque ya las referencias viejas, decir, bueno, viene en un portal oficial, pues luego resulta que también se van chueco. ¿Cuántas notas del Deforma no han sido reproducidas de repente por medios digamos serios, claro, ¿no? O también tienen sesgos e intereses políticos. Exactamente. ¿No? Tú ves las noticias en Estados Unidos y es muy evidente ¿no? Las líneas editoriales. Las líneas editoriales, y es muy claro, Fox está con CNN está con estos de acá, y entonces está totalmente polarizada la narrativa. Sí, digamos que en un contexto así, la inteligencia artificial llegó como a ser la cereza en el pastel. O sea, acaba de consolidar, digamos, todas las tendencias negativas que había digamos, en la confrontación y la comunicación política, que ha sido cada vez más salvaje a nivel global. Esto no es solamente un asunto de nuestro país. En general, los fenómenos de polarización, de desinformación, de confrontaciones, digamos, al interior de los países en términos de identidades, lo estamos viendo a nivel global. A mí me parece que el germen de esa polarización viene justo de las redes sociales, Diego, y tiene que ver con que estamos encerradas y encerrados en cámaras de eco, donde nos encerramos con personas que piensan como nosotras o nosotros, nos traemos líderes de opinión, medios y contenidos que son afines a esa visión, que nos reafirman nuestros pensamientos, prejuicios. Sí. No estamos informándonos para retar nuestro punto de vista, sino para confirmar nuestro punto de vista. Y cuando pasamos demasiado tiempo encerrados
con personas que piensan igualito a nosotras o a nosotros, Diego, perdemos la capacidad de dialogar con quien piensa de manera distinta. Esa es mi hipótesis. Hay una discapacidad generada por las redes sociales. Y esta cámara de eco no es algo que nos impongan, la creamos nosotras y nosotros en función de a quienes seguimos y a quienes no. Y como seguimos solo a quienes nos gustan, a quienes no nos retan, a quienes piensan como nosotros, etcétera, etcétera, acabamos encerrados en estos espacios sociodigitales que son deliciosos, porque es delicioso, tengo la razón, todo el mundo piensa como yo, etcétera, etcétera. Son confirmatorios de mis prejuicios y prenociones, entonces estoy a todo dar. Pero nos discapacitamos para dialogar cuando alguien enfrente nos dice no, yo pienso completamente distinto otra perspectiva. a ti. Y entonces lo que queda es la altisonancia, sí, ¿no? ¿Y cómo fomentamos entonces el pensamiento crítico? Porque creo que ahí está pues quizás no hay la solución inmediata, pero es algo que tenemos que empezar a dialogar con las nuevas generaciones, con los estudiantes, bueno, inclusive con la gente, mismos familiares, ¿no? ¿no? Mira, de la tía que comparte, ¿no? Los violines. ¿No? El violín, o la primera noticia que le vino en Facebook, ¿no? De cómo dialogamos con todas las personas, de decir, oye, no compartas esto, hay que pues, analizar el otro lado, o sea, esto no es tal cual así lo están publicando, ¿no? Creo que hay una responsabilidad ahí también de todos. De todos. Sí, ¿no? De las instituciones. Mira, yo ahí soy muy poco optimista, Diego. Me parece que no hay incentivos para ello. O sea, no hay incentivos. Hay incentivos justo para lo contrario. Hay incentivos para, digamos, yo hago un experimento con mis alumnos que les digo, oigan, ¿tú tienes Instagram? Sí. ¿Tú tienes Instagram? Sí. Y todos tienen Instagram. Pero luego les pongo a que se cambien los celulares y a que vean el Instagram de alguien más y que traten de disfrutar el Instagram de alguien más, que es muy difícil porque tiene una curaduría que no necesariamente es de los temas, asuntos, figuras que a ti te interesan. Y entonces esa hipersegmentación está haciendo que cada quien al final se quede como con sus propias netas y verdades. Y veo muy pocos incentivos en general en el mundo sociodigital para retar tus puntos de vista, tus verdades, tus prejuicios, tus prenociones. No veo un incentivo que nos diga, oye, ¿por qué no diversificas tu punto de vista? ¿Por qué no tratas de ponerte en los zapatos, ser empático, quiero decir empática, con quien piensa distinto a ti en esta materia? Pero lo cierto es que las redes sociales, y eso lo dice muy bien Neil Ferguson, este historiador británico que dice que la energía en redes sociales viene de los polos. Los polos son los que hacen vivir a las redes sociales y ahí está la confrontación, ¿no? Los de ultraizquierda, los de ultraderecha, los antitaurinos, los protaurinos, los antilegalización del aborto, prolegalización los del que aborto, generan controversia. Pro marihuana, antimarihuana. O sea, de ahí viene la energía que llena las redes sociales, viene de la confrontación. Y entonces Neil Ferguson dice, ¿dónde están los incentivos para ponernos de acuerdo? Si el contexto sociodigital lo que busca es la confrontación y de ahí viene su energía. O sea, los trending topics vienen de nuestras confrontaciones humanas en los espacios sociodigitales. ¿Dónde están los incentivos para ponernos de acuerdo? Para decirle al otro, oye, estoy completamente en desacuerdo con tu punto de vista, pero daría mi vida por tu derecho a expresarlo, como dijo Voltaire, ¿no? Eso ya se acabó, Diego. O sea, es decir, hoy estamos en un contexto donde pareciera que cada quien esgrime su verdad y aguas, porque les esgrime como un arma, ¿no? Y es yo también, somos muy poco, digamos, abiertos a cuestionamientos, a otros puntos de vista que reten el nuestro, que se opongan al nuestro, y ya no sabemos dialogar. Y como en el espacio sociodigital es súper fácil pelearse porque no hay consecuencias físicas, claro, ¿no? O sea, nadie te va a dar un golpe físico en la cara o en alguna parte del cuerpo, pues no tendemos a, tener un lenguaje muy violento, muy confrontativo, a salir rápidamente al pleito o la altisonancia. Cuando tenemos un comportamiento que jamás tendríamos en una persona así, en la presencialidad. Exacto. Entonces sí, yo en ese sentido soy muy pesimista. Creo que los esfuerzos heroicos se están dando justamente en las universidades, en los centros de formación, en donde buscamos que alumnas y alumnos tengan nuevas capacidades críticas frente a estos contextos, que sean mucho más, avesados, más capaces de identificar
la diferencia, por ejemplo, entre información y opinión, la diferencia entre hechos y, digamos, percepciones, la diferencia entre la información, digamos, que viene de un proceso, digamos, ético, periodístico, con ciertas normas, y la que no viene de ahí. Es decir, estas herramientas, pero digo, es un esfuerzo heroico porque en las aulas promovemos eso y en todas las horas que pasan nuestros estudiantes en las plataformas digitales aprenden otras cosas, Diego. Muy interesante. No, sin duda tenemos ahí muchos retos. Claudio, para ir cerrando, porque sé que tienes clase, clase, ¿alguna reflexión, invitación final sobre este tema de la inteligencia artificial? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da optimismo? ¿Alguna recomendación? Mira, yo le recomendaría una vez más a quienes nos están escuchando que prueben la inteligencia artificial, que no la vayan a meter en la caja de lo demasiado difícil, en la caja de lo que me da miedo, en la caja de lo que prefiero no abordar. Eso puede hacer que quedemos al margen, que no avancemos como está avanzando nuestro mundo profesional, académico. Me parece que ahí vienen cambios importantes y hay que, ni modo, subirnos a ese conocimiento, saber al menos hacer prompting, hacer solicitudes a la inteligencia artificial vinculadas con nuestros ámbitos de interés. Hay muchas herramientas pedagógicas hoy gratuitas, Diego, que te metes a buscar cursos gratuitos de inteligencia artificial, tutoriales en YouTube gratuitos, con los cuales puedes saltar muy rápidamente. ¿Qué te diría yo? Te va a llevar menos de media hora empezar a aprender y a jugar y a pedirle cosas. Es algo muy rápido, no crean que va a llevar horas y días comenzar a jugar con ello. Excelente. Oye, pues hay muchos temas de los cuales me encantaría platicar contigo y sobre todo estos últimos de el comportamiento, ¿no? Social y psicológico que tenemos en las redes sociales. Entonces te estaré invitando aquí a más episodios de Ongoing. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu expertise. ¿No? Y además en el espacio Ongoing de la Universidad de Veracruz. Así es. Muchas gracias, Diego. A ti.